En este video vamos a explicar en qué consiste el trabajo final de acuerdo al enunciado que les envía el correo. El trabajo consta de lo principal, que es la jugabilidad en este caso, que consta de dos tablas. Falta otra tabla en donde me permite registrar las personas que han jugado, ¿verdad? Que quieran registrar su puntaje para generar una especie de récord. Y las tablas principales que son la pregunta, ¿verdad? Con su ID pregunta, la pregunta y la solución, y la tabla alternativa que corresponde al ID alternativa, el ID pregunta y la opción asociada. Eh, Referente a cómo se llenan estas tablas, ¿verdad? Vamos a revisar un ejemplo. Si se fija la tabla pregunta, de acuerdo a esa estructura, su ID pregunta es autoincrement, y en el caso de las alternativas, el ID alternativa es autoincrement. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la tabla pregunta en donde tenemos una serie de preguntas. En mi caso tengo solamente 9 preguntas, ¿ya? La idea es que mientras más preguntas tengan es mucho mejor. Entonces acá, ¿verdad? Tenemos un ID pregunta, la pregunta número 1, que puede ser esa que está ahí, y la solución, es decir, cuál es la respuesta, ¿verdad?, a esa pregunta. Lo mismo pasa con el ID pregunta número 2. Tenemos otra pregunta y su solución respectiva. Entonces, todo consiste, para llenar las alternativas de esa pregunta, ¿verdad? Yo me tengo que basar en el ID pregunta. Entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, acá dice: ¿quién es el único equipo chileno campeón de la Copa Libertadores? Si me voy a las alternativas, ¿ya? Si se fijan, el ID pregunta era 1. Entonces, una opción está asociada a la pregunta número 1, otra opción está asociada también a la pregunta número 1 y número 1. Es decir, si sale por casualidad con un random la pregunta o el ID pregunta número 1, se va a cargar la pregunta que habíamos revisado, ¿verdad? Y sus alternativas correspondientes, que serían esas 4, ¿ya? Si por casualidad sale la pregunta número 3, por ejemplo, como se llama el creador de Java, dentro de las alternativas que yo seleccione, ¿verdad?, que yo tendría que seleccionar, deberían aparecer las asociadas a la pregunta número 3, es decir, esas alternativas, ¿ya? Entonces, esa es la forma de asociar de la tabla pregunta y la alternativa, ¿ya? En otro video vamos a explicar cómo cargar esas preguntas de la base de datos, ya que eso también es muy importante para que puedan seguir avanzando en el trabajo, ¿ya? Algunos ya llevan un poco avanzado en ese aspecto, ¿ya? Con respecto al trabajo final, ¿verdad?, cómo debiera funcionar o lo que se va a evaluar básicamente, una parte es el diseño, ya que el diseño debiera ser algo como esto, ¿ya? Algunas personas lo están trabajando solamente con una página, lo cual también es válido. El diseño se encargan ustedes, esto es solamente una referencia, ¿ya? No es que sea exactamente igual lo que tengan que hacer acá. En donde debieran tener, sí, una serie de opciones, por ejemplo, jugar, instrucciones en caso de ser necesarias, un ranking, es decir, ver cuáles son los puntajes más altos que se han registrado en su juego, y quién es la persona, ¿verdad?, que tiene el puntaje más alto. Y también debería haber otra opción acá que sea una cerca de donde esté la información de los creadores de la aplicación, ¿ya? Recuerden que esto se entrega en un CD con la base de datos y posteriormente, ¿verdad?, su aplicación. Bueno, la opción más importante, la que se va a evaluar, es el jugar, ¿ya? Al jugar, acá, si se fijan, dice dónde se encuentra el arco del triunfo, es decir, acá hay varios conceptos empleados, ¿ya? Acá, por ejemplo, acá se carga la pregunta de la base de datos, ¿verdad? Ese número 1 es una sesión, ¿ya? Aquí, entonces, el tema de la sesión aquí es muy importante. Van a tener que usar unas 2 o 3 sesiones
para poder trabajar de una mejor manera, eso sí, manteniendo el orden, ¿ya? Si vamos a la base de datos, ¿verdad? Específicamente la tabla pregunta, vamos a, si se fijan, la pregunta que se cargó es ¿dónde se encuentra el arco del triunfo? Es decir, se cargó esa pregunta, es decir, ¿qué se hizo en esta página, verdad? Se sacó un número aleatorio, ¿ya? Es decir, se sacó un número aleatorio entre 1 y 13, si mal no me equivoco, ¿verdad? Y ustedes, mientras más preguntas tengan, pueden definir un rango más amplio, ¿ya? Entonces la idea es que si salió ese, ¿verdad? Después debiera mostrarse, como yo voy de 3 en 3, debiera mostrarse 1, 2, debiera mostrarse esa pregunta, ¿ya? Esa o esa, ¿ya? Entonces vamos a responder la pregunta. La idea es que tengan su tabla de puntuación, ¿ya? En donde si yo coloco la pregunta, perdón, la alternativa correcta, que es Francia, respuesta definitiva, aquí me lleva a otro JSP, ya, correcto, y ustedes vean el diseño, esto es solamente una referencia, continuar, y ya pasamos a la segunda pregunta, que es campeón del mundo en fútbol en el año 2002, ¿ya? Entonces hay una serie de alternativas, pregunta número 2, y vamos a jugar por 200 pesos, ¿ya? Con respecto a la base de datos, si se fijan, como al azar en una primera instancia se seleccionó el número 2, como dije que iba en mi rango, en mi caso, ¿verdad? De 3 en 3 sería 1, 2, 3. Si yo respondo correctamente esta pregunta, tendría que ir de 3 en 3, es decir, 1, 2, 3. ¿Ya? Eso. Esa pregunta debiera aparecer después. La idea es que si yo me equivoco, por ejemplo, vamos a colocar Inglaterra, ¿ya? O en este caso Chile, ¿ya? Si yo me equivoco, la idea es que vuelva a empezar de cero, es decir, perdiste, guardas el puntaje que sacaste y posteriormente, ¿verdad? Partes de cero, es decir, respuesta definitiva debiera enviarme a una página JSP llamada incorrecto.jsp, por ejemplo, en donde aquí yo ingreso mi nombre y automáticamente al momento de guardo mis datos y puede mostrarme el ranking en donde quedé posicionado, ¿verdad? A nivel de jugador, ¿ya? Si yo coloco jugar nuevamente, ¿ya? Si se fijan, apareció otra pregunta, dice ¿cómo se llama el creador de Java? Es decir, sacamos un número al azar, un random, entre 1 y 3, en donde el random que se sacó, ¿verdad?, fue el número 3, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama el creador de Java? La respuesta es Jane Gosling. Entonces seleccionamos Jane Gosling y al momento de pulsar respuesta definitiva, continuar, correcto, entonces ahí apareció otra pregunta. Entonces, insisto con eso, mientras más preguntas tengan, va a ser el usuario no va a tener que memorizar algunas preguntas, porque si lo hacen secuencial, no va a tener ni un brillo la aplicación, ¿ya? Entonces esa es la dificultad que, entre comillas, tiene la aplicación, ¿ya? Y esta parte de acá también puede que se compliquen un poco, pero hoy ustedes vean la forma de representar la puntuación. Esto es solamente una idea, ¿ya? En otro video vamos a explicar cómo cargar las preguntas, como les había dicho, ¿verdad? Pero aquí hay varios conceptos que vamos a ir explicando, de manera que en el momento de las clases tengan avanzado algo y puedan, alguna duda que tengan la puedan responder o la puedan preguntar, perdón, en clases.